la tensión que hay entre la fe que uno tiene para el milagro y el enfrentar la realidad. Sé que hay de pronto matrimonios que están pasando por algo similar y están entre, he recibido esto, tengo esta información, pero de pronto no saben cómo comunicarlo a su familia, a sus amigos cercanos, porque uno dice, bueno, si lo digo, es como aceptar. Es como una realidad, como declarar. Aceptar declarar un diagnóstico. Hola familia de Matrimonio Sin Filtro, qué alegría poder estar una semana más acá aprendiendo y creciendo en nuestro matrimonio. Bueno, hoy súper felices porque tenemos invitados de lujo y está con nosotros Israel y Esther Chaparro. Tuve la oportunidad de conocer a Israel hace un par de años con el pastor Marco Barrientos también. Sé que también eres un salmista increíble, cantante. Bueno, hoy los dos lideran una iglesia también muy, muy importante allá en Santiago, en Chile. Entonces, bueno, bienvenidos. Muchas gracias por tenernos y felices de poder tener un tiempito aquí de compartir y contar nuestra historia. Qué lindo. Sí. Bueno, Esther, cuéntanos un poquito de la historia de amor de ustedes. Bueno, en el 2003 que nos conocimos nosotros. Yo estaba viviendo en Córdoba y él estaba viviendo en Chile. Yo soy mexicana y mis papás estaban de misioneros en Argentina y entonces nos fuimos a estudiar cada uno por su lado a Cristo para las Naciones, el Instituto Bíblico, y ahí coincidimos. Estuvimos justo en la misma temporada, así que yo lo vi y el primer día lo escuché cantar y me enamoré de él. Tengo que decirlo. Sí. Gracias a Dios que canto, porque si no... Claro. Así que ahí fue donde nos conocimos. Una audición. En una audición, exacto. Sí, porque estaban justo las audiciones para la escuela de español en esa época. Así que justo nos tocó inclusive cantar juntos. Cantamos juntos. Sí, qué bueno que tú estabas enfermo y no me escuchaste. ¿Y tú sentiste algo? ¿Pensaste algo? Justo ese día yo estaba súper enfermo, tenía como influenza, no sé. Sí, estabas con fiebre. Y como que no me acuerdo nada de ese día. Claro. Pero ya después la empecé a ver ahí en después la escuela, yo ya me hice porque los latinos en ese tiempo en Cristo para las Naciones no eran muchos. Entonces todos se conocían, después salíamos a comer o íbamos al gimnasio. Sí. Entonces se da una muy buena dinámica para conocerse. Entonces, de hecho le dicen matrimonio para las naciones. En vez de para las naciones. Así que buena idea. Ahí nos enamoramos de Cristo, pero también nos enamoramos entre nosotros y fue muy bueno, porque vivimos casi 1 año y medio juntos en el instituto y ya después cada uno se fue para su país. Claro, y en total fueron 4 años de noviazgo, después ya nos casamos en el 2007 y llevamos 19 años, ahora el 30 de marzo cumplimos ya casados 19 años. Felicitaciones, 19 años. Sí. Wow. Ya casi los 20. Eso se siente mucho. Se siente. No nos vemos como de 20 casados. Se ven muy jóvenes, la verdad. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y creo que a medida que va pasando, y es algo que yo siempre escuchaba de joven y decían que cada vez que pasa el tiempo, el matrimonio se pone mejor. Y bueno, nosotros vamos en 16 años hasta ahora y podemos decir, lo hemos visto así. Sí. ¿Cuál ha sido la evolución de pronto? ¿Qué han visto en el crecimiento en estos 19 años? Yo creo que la palabra matrimonio es una unión de 3 personas. Por eso el verso matrimonio, cordón de 3 dobleces no se rompe. Entonces entiendo que cuando me uno a mi esposa, en el cristianismo nos unimos a Cristo también. Entonces, y literalmente creo que comenzamos a ver eso, que pasamos a ser una sola persona. No sé si a ustedes les pasa, pero hay veces que ya nos miramos nada más y sabemos qué estamos pensando, o cómo está el ánimo, o hacemos esto, no lo hacemos. Entonces creo que mientras más confianza uno va teniendo, más se conoce, se va pasando mucho mejor, ¿verdad? Creo que yo siempre a todos los animo a casarse y a casarse jóvenes, o si ya saben la persona, a poder tomar esa decisión, porque ese es el deseo de Dios. Deje el hombre a su padre y a su madre y únase a su mujer y sean los dos una sola carne. Entonces, y cuando hablamos de hombre y de mujer, ¿verdad? O sea, cuando comenzamos a vivir esta vida en Cristo, creo que
esa vida se pasa mejor de a dos. Y en el mundo dice, los primeros años son la luna de miel, ¿verdad? Pero creo que en el cristianismo, en Cristo, uno se va conociendo más, nos vamos conociendo los caracteres, los estados de ánimo, y creo que se va pasando mucho mejor ya, y esperamos que así siga. Claro, el mejor vino viene al final. Ajá. Se va poniendo mejor la cosa. Porque también cuando uno es joven, uno todo encuentra que es fin del mundo. Todo se estresa, pelea por cosas que después ya uno de grande dice, ya no importa, ya no se complica tanto también. Y ahí la importancia también de ser amigos y de la amistad en el matrimonio. Porque muchas veces uno, sobre todo cuando llegan los niños, se distancian, se enfocan en lo que es los niños, en que educarlos, en las prioridades. Y al final muchas veces, muchas peleas es a causa de los niños también, que porque uno dijo algo y el otro no estuvo de acuerdo con lo que dijo el otro. Entonces uno tiene que entender que los niños están prestados por un tiempo y que pasa súper rápido el tiempo. Nosotros tenemos 2 hijos, una hija de 14, va ya para 15, y uno de 10, casi de 11. Entonces nosotros nos damos cuenta de cómo pasa el tiempo realmente. Yo saco cuentas, digo, me quedan 4 años, 3 años para que mi hija cumpla 18, sea mayor de edad, después empiece la universidad. Entonces es muy poquito el tiempo realmente que uno está con los niños. Y después el tiempo que uno queda con la pareja es todo lo que queda de tu vida. Entonces, si uno descuida esta relación a causa de los niños, del estrés, del trabajo, de las distintas situaciones, después cuando se van los niños, viene el nido vacío famoso que se llama. ¿Por qué? Porque te encuentras que estás casado con una persona que ya no es la persona de hace 20 años atrás, que han crecido, que se han distanciado. Entonces, una de nuestras prioridades esta es la primera prioridad entre nosotros dos y después los niños. Entonces, el poder hacer tiempo nosotros juntos, el poder salir en citas, el poder tener nuestra comunión solitos, por así decirlo. Y los niños también tienen su parte, pero nuestra prioridad siempre es el trabajar en nuestro matrimonio, porque si esto está bien, todo lo demás va a estar bien también. Wow. Muy cierto, eso sí es muy cierto. Si el matrimonio está bien, los niños van a estar bien. Y qué interesante eso, después de que se van los hijos, quedan, sí. Yo he visto muchas parejas que ahora, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Ahora, ¿por qué peleamos? Sí, es verdad. ¿Qué nos inventamos? Pero me gustó mucho lo que dijiste, que es que los niños son prestados, que es como como la ley de la mayordomía, que tú estás siendo mayordomo de tus hijos por un tiempo. Entonces creo que sí tenemos esa mentalidad, porque a veces son mis hijos, pero nada es nuestro, es del Señor. Entonces qué chévere es tener esa mentalidad que mientras que estén conmigo, pues los vamos a cuidar, los vamos a educar. Y ya pues cuando sean adultos tienen los principios del Señor. Entonces creo que es muy chévere. Y bueno, algo que también sucede en el matrimonio son las temporadas, ¿no? Del matrimonio, que lo explica Gary Chapman también, que es el verano, la primavera, el otoño, el invierno. Y creo que todos los matrimonios pasan por eso, pasamos por eso. Y tal vez con esto, de pronto, ¿cuál fue como una temporada tal vez de invierno en su matrimonio? Bueno, hay varias, ¿no? Pero en 19 años, claro. Creo que nuestro tiempo cuando vivimos fuera del país, y esa temporada de decisiones de si nos íbamos o no nos íbamos, nosotros vivimos 4 años aquí de inmigrante en Estados Unidos, y luego nos regresamos a nuestro país. Entonces esa transición, me acuerdo, justo estábamos terminando nuestro OPT para nuestra segundo visa religiosa, el segundo periodo, y estábamos simplemente a dos o 3 meses de que ingresar para la Green Card, cuando Dios me habla a mí que nos teníamos que regresar ya a Chile.
Y yo le digo, Dios, espérate 3 meses que me dé la green card y después vemos si no nos va bien en Chile, podemos regresar para acá. Entonces esos momentos donde yo escucho la voz de Dios, se lo tengo que comunicar a mi esposa, comunicar a mi pastor en ese tiempo. Para mí sobre todo fue un tiempo de mucha ansiedad y de mucha inseguridad de saber qué iba a pasar, cuál era el siguiente paso. Pero también creo que fue la temporada donde más nos afiatamos, porque estábamos sin la familia, estábamos acá, y luego gracias a Dios pudimos volver a Chile. Yo siempre digo que la fe de Sara tuvo que ser más que la fe de Abraham, porque Abraham escuchó a Dios y Sara tuvo que creer que escuchó, que Abraham escuchó a Dios. Pero mi esposa un día me dijo, mira, si Dios te habló, vamos, me dijo, si Dios te habló, si nos tenemos que ir a la China te voy a seguir. Solo encárgate de que Dios te esté hablando. Y eso para mí fue muy sanador de decir, bueno, si estoy caminando la voluntad de Dios, porque una cosa es hacerlo solo y después arrastrar a toda la familia, ¿verdad? Entonces creo que esa temporada fue como un poquito así de invierno, ¿verdad? Y bueno, y yo creo que otra temporada también, otras 2 temporadas. La primera que me voy a enfocar fue en el 2020, que fue cuando el mundo se cerró, ¿verdad? Se cerró. Entonces todos nos obligamos a parar un poco, a bajar los decibeles, el ritmo que uno llevaba. Y mi hijo tenía 4 años, Cristóbal tenía 4 años ahí. Y de repente empecé a notar cositas, como uno estaba encerrado en la casa, que dije, ok, eso no es normal, ¿por qué está reaccionando de esa forma? Porque está sobre reaccionando a cosas como muy pequeñas. Por ejemplo, no sé, que estaba con su yogur y se le caía, y simplemente porque se le caía era una pataleta. Yo pensaba que era pataleta en ese momento, pero desproporcionada. Entonces llegó un momento en donde abrieron el poder salir a comer a restaurantes, todo muy limitado. Cuando estaba terminando claro, eso pandemia. Fue como en octubre más o menos del 2020. En Chile por lo menos había estado muy cerrado, había habido mucho control. Y entonces Israel dice, bueno, salgamos a comer a un restaurante para poder salir un poco de la casa. Y entonces dijimos, vamos a ir a un restaurante, y estaban los niños súper emocionados, les encantaba que sí. Y cuando llegamos al restaurante, obviamente 40 minutos de espera, porque había mucha gente que quería estar ahí, entonces Israel dijo, ¿sabes qué? Vámonos mejor al otro restaurante. Y solamente porque dijo, vámonos al otro restaurante, le dio una crisis. Yo hoy identifico que fue una crisis que le dio a mi hijo, porque él en su mente, él ya se había mentalizado que iba a ese restaurante, pero no hubo forma de poder calmarlo, tranquilizarlo. Israel tuvo que tomarlo, y eso que tenía 4 años, tuvo que tomarlo, sujetarlo fuerte, y Israel me dijo, ¿sabes qué? Vámonos a la casa. Y nos fuimos a la casa, y me acuerdo que íbamos en el auto y que yo iba pensando, decía, ¿qué es esto? O sea, ¿qué pasó? ¿Cómo todo que estaba tan bien de repente se manifestó así de esta forma el resultado? Entonces yo hablo con una amiga y mi amiga me dice, ¿sabes qué? Yo tengo una amiga, una psicóloga clínica que se especializa en conductas de los niños. Yo pensé que era de mal portado, no sé, dije ya, bueno, entonces ahí para que me pueda ayudar. Y entonces fuimos y nos dio un diagnóstico, nos dijo, ¿sabes qué? Mira, tu hijo no es un niño malo, no es que está mal portado, pero sí ella me dice, yo estoy 90% seguro que él tiene Asperger. Y yo dije, ¿qué es Asperger? Y me dice que él está dentro del espectro autista. Entonces, primera vez en mi vida que había escuchado cercano un diagnóstico de autismo, de Asperger. Me acuerdo que cuando iba en el auto, porque fui yo sola, y el recorrido era como de 40 minutos, él iba en el auto atrás y yo iba pensando el montón de pensamientos, y ahora qué significa esto, se va a poder casar, va a poder tener una vida normal, va a tener que depender toda su vida de nosotros, cuando nosotros no estemos, ¿quién lo va a cuidar? Porque empiezas tú a tener todos estos pensamientos que son como pensamientos fatalistas, te vas al otro extremo al no tener información de lo que significa el diagnóstico. Entonces llego a la casa, le cuento a Israel y me dice, ¿pero qué? ¿Pero cómo? O sea, ¿qué están diciendo? ¿Qué significa? Le digo, no tengo idea. Le digo, lo mismo que tú estás, yo no tengo idea.
Entonces, pero fue como chocarnos con una pared. Sí. Claro. Fue como un shock y un impacto muy fuerte al no saber y no tener información y no educarnos acerca del tema, ¿verdad? Claro, y sobre todo que ahí uno se empieza a cuestionar también, pero Señor, nosotros te servimos, nosotros te amamos, hicimos algo mal, ¿qué está pasando? ¿Es una enfermedad? Entonces se podrá sanar. Como que empiezan todos estos pensamientos. Después ya lo importante que cuando uno recibe un diagnóstico es que te puedas tú informar cuál es el paso que sigue, ok, ¿qué tengo que hacer ahora? Porque después me dieron ese diagnóstico y yo no sabía qué seguía. Entonces le hicimos el test del A22, que es el que hacen en Chile, para entonces poder diagnosticar ya oficialmente si está dentro del espectro o no está dentro del espectro. Y ahí, claro, nos dicen él está dentro del espectro autista. Entonces, y ahí yo le digo, ok, ¿y ahora qué sigue? Y nos dicen, no, ahora tienen que hacer terapias y tienen que continuar y es la vida que les tocó, por así decirlo. Me acuerdo que fuimos a hablar con tu papá y con tu mamá para contarles. Me acuerdo que en esa charla estábamos en la oficina de mi suegro y lo mismo, también mi suegra es trabajadora social. Entonces ella ya estaba más expuesta a todo lo que era autismo, ella estaba más informada. Entonces mi suegro nos decía, pero ¿y qué significa esto? ¿Es una Estaba más choqueado que enfermedad? nosotros. Claro, estaba peor de choqueado. Claro. Y mi suegra, no, gordo, tranquilo. Sí, simplemente es que su mente procesa de forma distinta la realidad y las cosas de cómo uno lo percibe de otra forma. Entonces me acuerdo unas palabras que me marcaron y yo dije, ya, yo me voy a aferrar de esto. Y mi suegro dijo, ok, no entendemos. Y era verdad, no entendemos. Dice, pero si va a ser TEA, porque es trastorno del espectro autista, si va a ser TEA, ok, va a ser TEA, pero con Dios. Y yo dije, ok, Señor, yo me voy a aferrar a esto. Y yo voy a hacer todo lo que humanamente posible a mí me toca hacer. Y tú vas a hacer lo que nosotros no podamos y lo que lo humano no puede hacer y lo que lo médico no puede hacer, tú lo vas a hacer. Y fueron 2 años de terapias de las 8 de la mañana a las 2 de la tarde, de lunes a viernes, de ir, de llevarlo, de estar junto con él. Nosotros recibimos terapia también, que eso es súper importante, porque al final es su vida, o sea, él siempre ha sido así, pero nosotros somos los que tuvimos que aprender a cómo manejarlo, cómo procesaba él las cosas, qué cosas gatillaba en estas crisis, qué frases también nosotros teníamos que cambiar, teníamos que ser mucho más estructurados, teníamos que, lo que decíamos, eso era lo que se tenía que hacer y nosotros siempre éramos de, bueno, ahí vemos en el camino a dónde vamos, ahí vemos qué es lo que vamos a hacer y todas esas cosas tuvieron que cambiar. Pero claro, fueron momentos de mucha incertidumbre, de muchas preguntas, de muchos cuestionamientos a Dios y no sé, quizá hay familias que se están identificando, que quizás están en este primer golpe contra la pared en donde te estás enfrentando con un diagnóstico o no quieres enfrentar un diagnóstico. Mi recomendación es, o sea, siempre lo mejor que te puede pasar es tener un diagnóstico claro, porque ya teniendo el diagnóstico claro, entonces tú puedes saber entonces cuál es el siguiente paso, qué es lo que tengo que hacer y tómalo y hazlo y que no te dé miedo lo que puede pasar, porque claro, los pensamientos fatalistas siempre van a venir, pero más son las promesas que el Señor tiene hacia nuestra vida, que sin importar lo que estemos pasando o estemos atravesando, Él no nos va a dejar solos, Él siempre va a estar ahí junto con nosotros y Él es el que nos sostuvo, Él es el que nos levantó, Él es el que nos dio la fortaleza. Fue difícil, fue súper difícil. A mí yo me acuerdo la primera vez que tuvimos terapia, nuestra psicóloga nos dijo, bueno, yo quiero que ustedes sepan que ustedes están pasando un duelo. Y yo, ¿por qué un duelo? Porque suena como fuerte. Y nos dice, ustedes están pasando un duelo porque ustedes perdieron al niño que ustedes habían idealizado y ahora se encuentran con un niño nuevo. Entonces después uno se puso a entender y dice, claro, y dice, ustedes van a pasar por las distintas fases del duelo. Hasta en donde, claro, uno primero la negación, después como el enojo, la tristeza, que empiezas ahí como a negociar con Dios, Señor, por favor, y después ya la aceptación de lo que sucedió. Entonces, ahí... Y hoy día entendemos que era un propósito mayor también. En nuestro caso. En nuestro caso, sí. Porque era una necesidad que no habíamos visto en la gente de la iglesia. Entonces... este dolor que tuvimos como familia nos hizo empatizar con el dolor de muchas familias que quizás no tenían la opción
de cómo presentar. Porque cuando yo escuché esto, yo dije, bueno, Señor, ¿cómo va a tener un encuentro contigo? ¿Cómo se va a relacionar contigo? Porque él no podía ni siquiera entrar al auditorio. No podía entrar al auditorio porque le sobreestimulado, muchas luces, gracias, mucha gente. hoy día entra, Dios ha ido haciendo cosas muy lindas en él. Pero gracias a esto pudimos crear en la iglesia un ministerio que se llama Te Abraza. Entonces, donde abrazamos a toda esta familia y podemos que ellos tengan un encuentro con el Señor. Pudimos también fundar un centro terapéutico con psicólogas, fonoaudiólogas. Terapeuta ocupacional. Donde podemos acompañar a esta familia, así como nos acompañaron a nosotros. Entonces, quizás ese invierno que pasamos, ¿verdad? Hoy día puede ser de sanidad para muchas familias. Claro. Y el segundo fue ya cuando pasamos, que ya estábamos viendo la luz. Hoy en día mi hijo se relaciona súper bien. Amo las terapias, sigan con sus terapias, no suspendan las terapias. Hoy en día ya solamente está una vez a la semana de terapia, o sea, a comparación de cuando empezó. Ya tiene 10 años, ya hace 5 años de esto. Y ya cuando estábamos viendo como la luz, todo bien, todo tranquilo, de repente empiezo a sentir que mi hija empieza con un olor raro en la boca. Y yo le digo a mi esposo, le digo, ¿sabes qué? Le siento un olor a enferma a Isabela. Y el Isra me dice, ay, solamente tú notas eso, o sea, no, nada que ver. Le digo, sí, si huele enferma, huélela. No. Y no tenía ningún otro síntoma. Andaba súper bien, normal, que no sé qué. Pero me acuerdo que un día entré a su cuarto y me golpeó el olor a enfermedad. Y yo dije, esto no es normal. Le digo, pero Isra, huele, o sea, ¿cómo no sientes el olor a enfermedad? Me dice, no. Y yo sentía dentro mío algo que me decía, Isabela no está bien, llévala al doctor. Y yo lo sentí eso como 3 días. Isabela no está bien, llévala al doctor. Pero como yo la veía bien, estaba súper bien, dije, bueno, ya después la llevo. Entonces me acuerdo que le dije, Isra, voy a llevar a Isabela a que la vean. Yo pensé que era de la garganta, realmente algo de la garganta. Un domingo en la noche. Un domingo en la noche. Y Isra me dice, bueno, yo me voy a dormir una siesta y después ya nos encontramos. Ok, entonces voy al doctor y le cuento al doctor, y estaba tomando mucha agua. Pero mucha agua, y no estoy exagerando, 30 litros en 2 días, o sea, mucha agua. Entonces, y me decía ella, mami, tengo mucha sed, no sé por qué, pero tengo mucha sed. Y yo, qué bueno, toma agua, muy bien, te hace bien el agua. Y llegamos y le digo, mira, le voy a decir al doctor que tienes mucha sed, que te siento el olor a enferma, pero le voy a decir como que estás cansada, le digo, porque si le digo nada más esas 2 cosas, me va a decir, señora, no sea exagerada, váyase a su casa. Entonces llego, le digo al doctor y uno se da cuenta cuando el doctor le cambia la cara, ¿verdad? Y veo que le cambió la cara y me dice, ok, le voy a hacer un examen del abdomen y le voy a tomar sangre. Y dije, bueno, qué exagerado el abdomen, pero sí, ningún problema. Y vuelve a los 5 minutos, cosa que en Latinoamérica te tardan como 40 minutos en volver con los resultados. Y me dice, ok, ya tenemos los resultados de sangre. Isabela tiene de glucosa 600, me dice, y ella acaba de debutar como diabética tipo 1. Y entonces yo estaba ahí, segundo diagnóstico que me toca a mí enfrentar sola, y veo a mi hija que me mira con cara de mami, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué significa eso? Y yo, tranquila, mi amor, voy a llamarle al papi, le voy a decir. Y me dice el doctor, hay que llevarla en ambulancia, hospitalizarla de urgencia, porque ella le puede dar un coma diabético si le sigue subiendo de esta forma. Entonces le llamo a Israel, despierta, Isabel acaba eran como las 12 de la noche ya. No era tan tarde. Era como, después del culto. Sí, como más o menos, era tarde. Le digo, como Israel. Estaba dormido, para él eran las 12. Claro, para él eran las 12 de la noche. Después pero de 4 servicios. Claro. Y le digo, Isabel acaba de debutar como diabética. ¿Qué? ¿Pero cómo? Le digo, no sé, no es hora de explicarte. Agarra tus cosas, vete para el hospital, porque nos están llevando en ambulancia. Y llegamos allá en ambulancia y claro, y ella debutó como diabetes tipo 1. Para los que no saben, es distinta a la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune en donde tu cuerpo ataca el páncreas y el páncreas deja de producir insulina. Entonces ella depende siempre de la insulina y tiene que estar inyectándose cada vez que come insulina. Entonces yo cuando llego,
yo me empecé de vuelta con las preguntas, ¿y esto qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Pero como ya habíamos pasado lo de Cristóbal y ya habíamos visto el resultado de cómo había salido adelante, no había sido tan terrible, y dije, ok, Señor, esto va a ser diabetes, pero diabetes contigo, así que tú te vas a manifestar también, así como lo hiciste con Cristóbal, te vas a manifestar con Isabela. Y me acuerdo que llega la doctora y me dice, señora, ¿cómo se dio cuenta? Y le digo, ¿por qué? Me dice, porque la mayoría de los niños que debutan de diabetes llegan con un coma diabético, en donde se caen desplomados, los órganos ya se empiezan a afectar a causa del exceso de azúcar. Pero ¿usted cómo se dio cuenta? Y le digo, por el olor, le digo, y porque sentía algo que me decía que tenía que ir. Me dice, qué bueno que usted hizo caso y que vino. Me dice, porque eso no es el caso de siempre. Entonces yo ahí pude ver también cómo, a pesar de las circunstancias, a pesar de los desiertos, de los problemas, cómo Dios está con uno. Cómo Dios es el que te empieza a decir, algo no está bien, tienes que ver esto, tienes que ir para aquel lado. Entonces, yo siempre le digo a las mamás, ese instinto de mamá, háganle caso, háganle caso. No digo, no, son locuras mías, son cosas, no, sino que es el Espíritu Santo que te está hablando, que te está diciendo y que te está guiando para evitar cosas que ya son malas, que fueran mucho peor, por así decirlo. Y hoy en día ya, que casi 2 años después, ella ya sigue inyectándose todavía, pero ya uno ya más adaptado a esa realidad. Vimos como en ella comenzó a ser un poquito más ordenada con su comida, más responsable, y vimos en estos 2 años cómo ella tuvo un encuentro con el Señor que no había tenido. Entonces, hoy día nosotros vemos que esa enfermedad o la condición en la que tiene la llevó a rendirse delante del Señor y hoy día está ahí enamorada del Señor, está cantando, ya canta conmigo, está a poquito ministrando en el grupo de adolescentes y ahí está, sirviendo al Señor y feliz. Sí. Wow, qué lindo ese testimonio. Y mientras hablabas, pensaba en de pronto esa tensión que hay para uno que es cristiano, aún más para ustedes que son pastores, entre por qué está pasando esto, por qué me pasa, tantas preguntas que pueden de pronto venir a la mente, y sé que de pronto hay muchas parejas que están siendo en este momento identificadas con lo que ustedes vivieron desde su perspectiva. ¿Qué les pueden decir a esto? Yo creo que cuando nos ocurrió tanto lo de Cristóbal y lo de Isabela, por nuestra mente sí pasó qué pasó o qué hicimos. Señor, yo me acuerdo que sobre todo lo de Isabela, yo venía del domingo predicar todo el fin de semana y el domingo en la noche yo llegué y le dije, Señor, te he servido todo el día y me encuentro con esto. Entonces nos ayudó mucho no estar solo en el proceso, rodearnos de amigos, rodearnos de personas a quien poder contarles sin que nos juzgaran, ¿verdad? Rodearnos de personas que nos iban a ayudar también con nuestros hijos, sobre todo con el Cristóbal nos pasaba que al principio decíamos no vamos a ir a la casa de un amigo porque se puede tener alguna crisis. Claro. Entonces, gracias a Dios tuvimos muy buenos amigos que nos rodearon, que nos ayudaron en ese proceso y decía, oye, si pasa algo, aquí vamos a ver cómo lo resolvemos, vengan nomás a la fiesta, vengan a la casa. Y para nosotros fue súper especial poder rodearnos de las personas correctas. Y yo me acuerdo que Dios me regaló un verso en ese proceso de decir, bueno, Señor, ¿cómo vamos a caminar juntos? ¿Cómo quieres que yo me relacione contigo con estos procesos que estoy pasando con mis hijos? Y me dio Isaías 55, que dice, mañana tras mañana me despierta y me abre el entendimiento a su voluntad. El Señor soberano me habló, yo lo escuché, no me he revelado ni me he alejado. Entonces, yo sentí que Dios me dijo, yo te voy a tomar de la mano y vamos a caminar junto con esto. Y voy a caminar con tus hijos, con tu esposa, en el matrimonio, porque obviamente todos estos diagnósticos pueden causar problemas entre nosotros también. Entonces yo vi como literalmente Dios nos tomó de la mano y literalmente hemos visto como mañana tras mañana, día a día, vemos los avances, no nos hemos
rebelado contra Dios, ni enojado, sino que decían, bueno, mañana tras mañana, abre mi entendimiento para que yo pueda aprender a saber cuál es tu voluntad en todo esto. También, bueno, la tensión que hay entre la fe que uno tiene para el milagro y el enfrentar la realidad. De pronto, ¿qué consejo le darían? Sé que hay de pronto matrimonios que están pasando por algo similar y están entre, he recibido esto, tengo esta información, pero de pronto no saben cómo comunicarlo a su familia, a sus amigos cercanos, porque uno dice, bueno, si lo digo, es como aceptar, como una realidad, como declarar. Aceptar declarar un diagnóstico. De pronto, desde la experiencia de ustedes, que me ha parecido de verdad tan linda, ¿qué consejo le das? ¿Cómo pueden esos matrimonios enfrentar esto, comunicarlo a las personas cercanas? Bueno, cuando nos diagnosticaron, a nosotros nos pasó también que automáticamente yo tomé el diagnóstico y dije, yo necesito hacer algo en pos de este diagnóstico. Pero tú reaccionaste distinto. Yo me acuerdo que yo le decía a Israel, sí, porque si Cristóbal es autista, y él me decía, no digas que es autista, no declares que es autista. Y le digo, Isra, declare o no declare, es una realidad que tenemos que afrontar. Y uno tenía que entender que también el proceso que él estaba teniendo de aceptación era distinto al proceso que yo tenía de aceptación, porque también su forma de pensar, su lógica es muy distinta a mi forma de pensar y mi lógica. Entonces, claro, yo no lo entendía a él y él no me entendía a mí. Yo decía, ¿cómo no puede darse cuenta que esto ya es una realidad? Y él no podía entender de cómo puede ella estar declarando algo de esta forma a nuestros hijos. Entonces, yo creo que uno tiene que entender, sobre todo con el autismo, hay grados que son más severos, más complicados, en donde sí hay mucha necesidad de apoyo, de ayuda, pero en nuestro caso era más que nada de forma mental, de pensamiento, de estructura. Entonces, yo lo que decía era, necesitamos nosotros buscar la ayuda para poder hacerlo, pero entender que este diagnóstico, sea que el Señor lo sane de la noche a la mañana o no lo sane de la noche a la mañana, en donde despierte y que mi realidad cambió, Dios sigue siendo bueno, Dios sigue estando sentado en el trono, Dios sigue amándome, Dios sigue siendo un padre fiel hacia con nosotros, porque a veces uno como que condiciona, si Dios me sana, entonces es porque me quiere, y si no me sana es porque entonces está enojado. Y uno tiene que entender también que estamos en una tierra caída, en donde estamos todavía, nuestro cuerpo es un cuerpo humano que está todavía sujeto a todas las consecuencias del pecado. Entonces hay muchas cosas que no van a cambiar, como hay cosas que sí van a cambiar, y nos alegramos de los testimonios que el Señor sana y que el Señor hace, sobre todo cuando fue con el diagnóstico de la diabetes de mi hija. Yo le decía a Isabela, porque mucha gente le decía, Dios te va a sanar, Isa te va a sanar, pero mi hija tiene 13 años, y yo le decía, Isa, Dios te puede sanar, pero Dios también no puede sanarte, si está en su voluntad no sanarte, y está bien. Y era lo que yo quería que ella entendiera, de que estaba la posibilidad, pero que también estaba la posibilidad de que ella tiene que vivir con esto toda su vida. Porque al final, si yo le decía solamente, Dios te va a sanar, Dios te va a sanar, Dios te va a sanar, y le dejo de poner la insulina y dejo porque voy a activar mi fe y voy a hacer eso, yo voy a ser negligente como mamá, en donde le va a dar un coma diabético, en donde le va a afectar su salud. Entonces, ahí es donde tenemos que tener un balance entre lo espiritual y entre lo científico, y lo que yo siempre decía, todo lo que humanamente nosotros podemos hacer, también hacerlo. Pero también de la mano de lo espiritual, de que Dios está con nosotros. Entonces, el consejo es, hagan todo lo que tengan que hacer humanamente, escuchen a los profesionales, escuchen a las familias que quizá ya han pasado por lo que ustedes están pasando. Vayan con sus pastores, con sus líderes, puedan llenarse de fe, puedan llenarse de esperanza. Exacto, no pasen solo el proceso. Y entender que también en medio de la tormenta uno no puede tomar decisiones
drásticas, por así decirlo. Uno tiene que esperar a que baje también la intensidad, en donde baje el proceso, y después ya uno empieza a ver con más claridad y uno empieza a darse cuenta, ok, no es tan terrible, no es el fin del mundo, Dios está con nosotros y vamos a poder salir adelante. Increíble, sé que es un tema muy, muy importante para la iglesia y bueno, y también para la gente fuera de la iglesia y que, como ustedes dicen, hay mucha gente que lo está viviendo solos, no le han dicho a nadie, entonces creo que estos consejos son increíbles, que es aferrarse de la mano de Dios con todo, escuchar a los profesionales, pero también ir a la iglesia local, a los líderes, a los pastores, reunirse de amigos, que sé que todos estamos pasando por algún tipo de luchas en diferentes maneras, ya sea enfermedad, ya sea con un hijo, ya sea con el matrimonio, pero creo que esto nos llena muchísimo de fe, así que gracias por ser vulnerables, gracias. Por compartir, que sé que va a bendecir a muchas familias. Amén. Y me encantaría si en esta hora pudieran orar de pronto, Pastor Israel, por aquellas familias, matrimonios que de pronto están en esa tensión. Y como tú dices, eso genera tensión, el hecho de que una persona lo asimila de una manera, la pareja lo asimila de otra, yo de otra manera. Toda esta tensión que puede causar esto, y pudieras orar para que sí, juntos se puedan pegar de la mano del Señor y que el Señor haga un milagro en ellos. Claro que sí. Señor, gracias por la oportunidad de poder orar y bendecir a cada matrimonio, cada familia que está viendo esta transmisión, este podcast. Yo te pido, Señor, que ellos tengan la capacidad, Señor, la gracia para poder hablar, Señor, para que ellos los rodees de las personas correctas y te puedan ver a ti en medio del proceso, te puedan ver a ti tomándolos de la mano y sacándolos hacia adelante, así como cuando oraste y sanaste a ese ciego, que al principio vio hombres como árboles, pero después lo tomaste de la mano, lo sacaste de la aldea y mientras iba caminando contigo, lo sanaste por completo. Yo te pido, Señor, que puedas tú estar en cada proceso. Bendecimos a cada matrimonio y oramos, Señor, para que estos diagnósticos, estos procesos, Señor, no puedan robar nuestra fe, sino que nuestra fe sea fortalecida y afirmada en lo que tú ya dijiste de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchísimas gracias a todos por ser parte de Matrimonio Sin Filtro. Te invito a que te suscribas a este canal, así serás el primero en saber cada vez que saquemos un nuevo episodio. Que Dios les bendiga y Dios les guarde.